Hola, mi querido curso. Espero que dentro de lo que se pueda ustedes se encuentren muy bien, chicos y chicas, que puedan estar junto a sus familias, en sus casas. Ya para estos días es muy importante que se queden en sus casas y idealmente que puedan ir combinando los estudios con las distintas actividades que a ustedes les gusten, que les hagan felices. Y si no saben qué actividad les hace felices, esta es la oportunidad perfecta para ir descubriendo nuevos hobbies o distintas cosas que hacer. Pero bueno, vamos nosotros a lo que nos convoca. Este va a ser un pequeño video de resumen de lo que debieran haber estado estudiando estas semanas, ¿ya? A partir de la guía de estudios y de las distintas actividades que fuimos pensando para ustedes. La idea, como ya les dije, es que cada uno pueda ir aprendiendo a sus ritmos personales, a sus propios ritmos de estudio, cosa de que esta tarea de aprender no sea otro agente estresante, ya que la contingencia, todo lo que está pasando, puede suponer algo de mucho estrés, de mucha angustia, ya nosotros no queremos ir aumentando eso, pero de alguna forma tenemos que lograr que todos vayamos cumpliendo nuestras distintas responsabilidades, ¿ya? Así que comencemos con lo que estábamos estudiando, que es la tipología textual. Habíamos visto las distinciones entre texto por un lado y discurso por el otro, y vimos que estas diferencias eran básicamente entre cómo íbamos a analizar un elemento u otro. Vimos que un texto podría definirse como distintos elementos lingüísticos vinculados entre sí por un tema en común, y vimos que no necesariamente tiene que ser escrito. Y por el otro lado vimos que el discurso serían estos mismos elementos lingüísticos, pero además considerando el contexto en el que se encuentra inserto. Entonces vimos así que discurso sería el texto más el contexto en el que se encuentra inserto. El discurso, recordemos que no solamente era oral, y como vimos, todo puede ser discurso. Recordemos entonces que el meme de Marcelo supone un discurso porque nos habla del contexto situacional, que sería el de memes dank o memes raros, que hay que comprender para que funcione de esta forma el chiste, ¿ya? Pese a lo anterior, tenemos que recordar que el texto, de todos modos, siempre va a estar atravesado por algún contexto, por lo que la distinción entre estos dos conceptos va a ser en función de cómo se analice, ¿ya? Si vamos a analizar, por ejemplo, la página de un libro separada de su contexto de producción, vamos a hablar de un texto, porque lo que voy a estar analizando va a ser cómo operan o funcionan las distintas oraciones, por ejemplo, en cuanto a lo lingüístico. Aquí en esta unidad estamos estudiando los tipos de textos debido a que los vamos a alejar de su contexto de producción para estudiar su estructura o la función de ese texto. Por otro lado, si vamos a analizar la obra literaria completa y consideramos su contexto de producción, sea este histórico, social, etc., vamos a hablar de discurso, que como vimos, todo va a suponer un discurso. Por lo que finalmente depende de cómo se analice un elemento u otro. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar los distintos tipos textuales? Pues bien, resulta muy útil conocer los distintos tipos de textos para que nos sea así más fácil su comprensión lectora. Lo relevante de esto es que más que saber de memoria que por este criterio el texto se clasifica como tal cosa, saber reconocerlos nos va a ayudar a comprender el sentido global general del texto, ¿ya? De esta forma, identificando su estructura o la intención que el texto persigue, que es algo que vamos a poder reconocer con solo un par de líneas de lectura del texto, vamos a poder comprender de mejor manera qué es aquello que el texto pretende comunicarnos, que es lo que intentamos buscar con la comprensión lectora. Entonces, ¿qué cosa van a ser los tipos textuales? El texto los describe como distintas formas, moldes, esquemas, puede ser también, o formatos establecidos de texto que se van a estructurar de cierta forma a partir de la función del objetivo que el texto esté persiguiendo. Por ejemplo, si un texto busca la función informativa, informar, se va a estructurar de una forma expositiva en que se expongan los distintos contenidos, ¿ya? Además, en cada manifestación real, en otras palabras, cada vez que se emite un discurso que se está produciendo, sea este discurso oral o escrito, como vimos, el discurso puede ser cualquier cosa, este modelo o esquema textual, esta estructura, se va a actualizar, se va a renovar de acuerdo al contexto situacional, sociocultural en el que se encuentre esa situación comunicativa en particular. Veámoslo de otra forma.
Cada vez que, por ejemplo, se emite un discurso de tipo informativo, por ejemplo, se mantiene el esquema o el formato propio de un texto informativo, pero ciertos detalles van a ir variando de acuerdo al contexto propio de, en este caso, esa noticia. Por ejemplo, si se habla de un asesinato, va a variar la información sobre los detalles de la muerte, las condiciones del cadáver, qué sé yo. Si se trata la noticia sobre un problema social, algo que esté pasando, o si es una noticia de algo positivo, de algo bueno para el mundo, ¿ya? Entonces, lo que se va a actualizar, lo que se va a renovar, son aquellos detalles sobre los que se trata la noticia. Sin embargo, la estructura, el esquema noticial se mantiene, eso perdura. Es por esto que nos va a ser posible categorizar a todas las noticias como tal. Todos estos que cumplen este esquema, esta estructura, son noticias. Y en un grupo algo mayor, a todo esto como textos informativos o textos expositivos, de acuerdo a su función por un lado o a su estructura por el otro, además de los distintos otros criterios que conocemos. De esto es de lo que se tratan los distintos tipos textuales. Entonces, reconocer estos tipos textuales nos va a ayudar mucho para simplificar y facilitarnos su comprensión. Entonces, los tipos textuales van a ser distintos esquemas, moldes o formatos establecidos de textos que se van a estructurar de distintas formas de acuerdo al criterio sobre el cual vayamos a analizarlos. Ya vimos los criterios, más adelante los vamos a retomar. Los modelos textuales entonces se actualizan a partir del discurso cada vez que éste se emite. Por ejemplo, el formato de la noticia se mantiene, lo que nos permite categorizarlos a todos estos textos como noticias, y en un grupo mayor y junto a otros tipos de textos serían textos expositivos. Vimos los distintos criterios tipológicos de textos que van a ser, a fin de cuentas, sobre cómo vamos a analizar, bajo qué criterio vamos a estudiar los distintos tipos de texto. El criterio entonces sociocultural sería según el área del conocimiento o según los emisores que están produciendo ese discurso. Según un criterio situacional, un texto puede ser monológico o dialógico, como también público o privado. Según un criterio funcional, o sea, a partir de cuál es el objetivo del texto, cuál es su función, para qué está escrito, un texto podría ser prescriptivo, como son los manuales, instructivos, recetas, entre otros. Podría ser un texto persuasivo, que serían ensayos, debates, publicidad. Podría ser también un texto estético, que serían adivinanzas, refranes también, obras literarias, canciones, etc. Y también, si su función es la de informar, sería un texto informativo, como son las noticias, como vimos, también tablas o gráficos, o también catálogos. Por último, según un criterio estructural, es decir, si vamos a analizar un texto de acuerdo a cómo éste se organiza, cuál es su estructura, los textos podrían ser de estos 4 tipos, como ya vimos. El narrativo tendríamos los literarios, como una novela, y los no literarios, como sería un diario. También estarían los textos expositivos, que nos exponen información, que pueden ser los textos divulgativos o los especializados. También tendríamos los textos argumentativos, como son los ensayos, el escrito científico o la publicidad. Y por último tendríamos el texto descriptivo, que serían diccionarios, recetas o una descripción literaria. Vimos también que existían los distintos planos de organización textual y que teníamos, por un lado, el plano local, que analiza los distintos aspectos lingüísticos del texto, los aspectos gramaticales, léxicos, morfológicos, en fin, que irían del nivel de la palabra a la oración. Y por otro lado, tendríamos el plano global, que es aquí donde aparecen las secuencias textuales, como vamos a ver, y que sería su nivel desde la oración al texto como algo en conjunto, algo completo. Vimos también que existían las secuencias textuales, que van a ser fragmentos o segmentos de texto de distintas características, y son estas las que nos van a indicar a qué tipo corresponden los distintos textos. Entonces teníamos las secuencias narrativas, las secuencias expositivas, pero también las secuencias argumentativas y las secuencias descriptivas, ¿ya? Los textos en general pueden ser de carácter homogéneo o heterogéneo. Cuando son homogéneos, vimos, es que va a dominar un tipo de secuencia textual.
En general los textos van a ser de tipo heterogéneo, es decir, que va a haber una secuencia textual que va a ser la dominante, pero también van a haber muchas otras que sean secundarias. Por ejemplo, en una misma obra literaria, en un libro, no va a haber en todo momento una secuencia narrativa. También pueden incluirse en los diálogos secuencias expositivas, argumentativas, si un personaje intenta convencer a otro personaje de cierta cosa. También van a haber muchas secuencias descriptivas del entorno, del ambiente, etc. Entonces así, en general, la secuencia que sea la dominante nos va a indicar a qué tipo de texto corresponde. Es importante mencionar, chicos y chicas, que estamos hablando de estos 4 tipos de secuencias textuales porque esto se encuentra inserto en lo que eran los planos estructurales del texto, ¿ya? Estamos hablando de la estructura del texto, del plano global. Por eso es que nos referimos a estos 4 tipos. Y no estamos hablando de la función, de los otros tipos de criterios, porque estas secuencias se basan en las estructuras dentro de los planos de organización textual. Entonces aquí les dejo algo ilustrativo, una breve síntesis de lo que sería la secuencia textual. Es básicamente un resumen de lo que ya les expliqué, pero se los dejo para que puedan verlo. Bueno, chicos y chicas, así damos por finalizado entonces nuestro primer video de síntesis de los distintos contenidos que fuimos aprendiendo durante estas semanas. Ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier cosa, me escriben, yo les voy respondiendo en cuanto pueda, al instante. Y si hay distintas dudas que se vayan repitiendo sobre un mismo tema, les hago un anuncio para responderles a todos en conjunto, o también puedo hacer un video de este tipo para ir respondiendo a la duda, ¿ya? Es importante, muy importante, que cualquier cosa me vayan contando, me vayan escribiendo, para que así podamos llevar esto de la educación a distancia de la mejor forma posible. Así que entonces se me cuidan, le dan like, se suscriben y eso, sean muy responsables con sus estudios, a sus propios ritmos, a sus propios tiempos de aprendizaje, pero sin abandonar las distintas materias que hay que ir estudiando. Espero que puedan estar muy bien, cariños.